Historia de la carpintería. Sí, vámonos a la edad antigua, ¿ok? En el video pasado hablamos de que la carpintería tenía un tiempo de capacitación de 6 y después bajó de 4 a 3. Eso era en la edad media. Así que vámonos mucho más atrás, en la edad antigua. Recordemos que la edad antigua viene desde la invención de la escritura, que empiezan los jeroglíficos, hasta la caída del Imperio Romano. Entonces, vámonos para esta etapa de la historia. En esta etapa de la historia era necesario que el carpintero, el artesano, en esa época se llamaba así, el artesano de la madera, diera a conocer a través de la herencia, de la filiación de sanguínea, los conocimientos de la carpintería. Si no tenía hijos, tenía que buscar un aprendiz. El aprendiz está siguiendo al carpintero desde épocas muy remotas, por el hecho de que la necesidad de que estas técnicas de la carpintería pasaran de generación en generación. En un principio, en la edad antigua, eso venía ocurriendo. Recordemos que estamos en la edad antigua, en Grecia, donde Grecia era politeísta. Esto quiere decir que creían en muchos dioses y los dioses tenían forma humana y tenían poderes y era todo mágico y extraordinario. Entonces vamos a ubicarnos un poco en la historia porque para estas mitologías tiene mucha magia, mucha ficción y es muy interesante porque habla de algo que pasó hace muchos años y que después con el tiempo efectivamente se hizo realidad, que son el Ícaro y el submarino. La carpintería sabemos que viene de nuestros antepasados, que viene desde el Homo sapiens, pero cuando revisas la historia de cada región, no colocan a ciencia cierta quién fue el primer carpintero. Todos los días hay un vacío, no lo colocan. La mitología griega de hecho menciona que en Grecia se creó la carpintería. Entonces dice que el que inventó la carpintería es un señor llamado Dédalos e Ícaro. Esto es una mitología muy famosa. Habla de un señor y su hijo. Este señor tenía poderes especiales, que creaba y fabricaba cosas grandiosas, estatuas, monumentos, edificaciones. Las fabricaciones que hacía Dédalos, o que explica la mitología, de hecho decían que eran poderes de los dioses, y de hecho hablan de una embarcación de madera que podía navegar bajo el mar. Estamos hablando de la edad antigua, 3000 años antes de Cristo, y se menciona lo que parece ser un submarino. Y la historia de ellos, de padre e hijo, de Dédalos e Ícaro, también menciona el inicio de volar, porque ellos crearon unas alas para ellos, para escapar de una torre, y pudieron volar con plumas de aves. Entonces de ahí también viene el nombre de Ícaro. Este nombre tiene una parte del mar Mediterráneo, se llama Mar de Ícaro, y también hay una isla, Icaria. Icaria, estos dos nombres son debido a esta mitología griega, y les comento esto porque son de las pocas personas o de las pocas civilizaciones que hablaban de la carpintería. El artesano en esa época no era muy respetado. En Grecia era esclavo, y tú buscas en la historia de Grecia y no te menciona en los esclavos al carpintero o al artesano de la madera. Como siempre lo hemos mencionado, el artesano de la madera en esa época era una persona totalmente diferente. Entonces, con esta historia de Dédalos e Ícaro, esta mitología deja mucho que aprender. Ahí hablan de la envidia, hablan de la relación paternal, hablan del egoísmo al conocimiento, hablan de la desobediencia, y los invito a que la busquen por internet. Es la mitología griega de Dédalos e Ícaro. Entonces, en la edad antigua se debía heredar las técnicas de la carpintería, sea con un aprendiz, o sea por herencia filial, consanguínea. Inclusive hay partes donde también se heredaba al yerno, ya que la mujer, la hija, no podía heredar, entonces heredaba el yerno. Podía heredar también los sobrinos,
en la época. Entonces era necesario que estas técnicas pasaran de generación en generación. Leyendo la carpintería japonesa, es una de las pocas que todavía lo hacen. Ellos mantienen su filosofía y su herencia exacta, como fue en un principio. Ellos siguen la tradición de la herencia y de las técnicas. De hecho, todavía la carpintería tradicional japonesa es exacta a lo que fue en esa época, y de ella vamos a hablar más adelante porque es sumamente interesante. Espero les haya gustado. Esto es Historia de la Carpintería con Deco Carpin. Mi nombre es Sabrina Alvarado.